Buenos días, el tema a presentar es enfoques y alcances de las investigaciones científicas, presentado por Chris y Michelle Cocufate Portal en la Cátedra de Métodos de Investigación 1. Para empezar, vamos a definir qué es una investigación. Una investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que están orientados a la obtención de nuevos conocimientos. Estos pueden ser sistemáticos, críticos o empíricos. Para realizar cualquier investigación científica, tenemos que seguir los pasos del método científico. ¿Cuáles son? En primer lugar, tenemos la observación, seguido del planteamiento de la pregunta. Luego nos vamos a generar una hipótesis, vamos a conducir el experimento, vamos a buscar las conclusiones y por último vamos a reportar los resultados de dicha investigación. Pero ¿para qué sirven los alcances de una investigación? Los alcances de una investigación indican el resultado de lo que se obtendrá a partir de ella y condiciona el método que se seguirá para obtener dichos resultados. El alcance de una investigación establece el compromiso de un investigador. ¿Por qué? Porque indica los resultados que se van a generar con su proyecto. Un proyecto de investigación nace con una idea y tiene que estudiarla el investigador y que sea un tema de su interés y que al revisar la literatura disponible encuentre un problema o un área en el que él tenga la oportunidad de atender. ¿Qué alcances puede tener el proceso de investigación? Esto va a depender de la estrategia de la investigación. Los alcances pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos. El alcance exploratorio. Su objetivo es examinar un tema o problemas de investigación que son poco estudiados. Estos sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos o más bien novedosos. Indagan desde una perspectiva innovadora y preparan el terreno para nuevos estudios que se puedan llevar a cabo a futuro. Estos no tienen antecedentes y su metodología es flexible. Como por ejemplo pueden ser enfermedades recientes, catástrofes o fenómenos inusuales, o también nuevas propiedades del universo. También tenemos el alcance descriptivo. Estos detallan y describen fenómenos, situaciones, contextos o eventos. Buscan especificar las propiedades, las características de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se pueda someter a un análisis. Estos sirven fundamentalmente para descubrir y prefigurar estudios descriptivos. Pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que se está refiriendo. Por medio de sus resultados podremos describir las subdivisiones de las tareas, el número de centros de trabajo, la tecnología, el tamaño y la centralización de las decisiones. El alcance correlacional. Este alcance pretende responder a preguntas de investigación que tienen como propósito conocer la relación que existe entre dos o más variables, conceptos o categorías en un contexto en particular. El alcance correlacional es el único alcance que nos va a ofrecer predicciones. Pero ¿cuál es su utilidad? Saber cómo se puede comportar un concepto de una variable al conocer el comportamiento de otras variables relacionadas, es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos de una variable. Existe relación entre dos variables, entre tres variables o incluso puede llegar a ser una relación entre múltiples variables como lo podemos observar en la imagen.
Estas pretenden responder a preguntas de investigación, como lo están en los ejemplos siguientes. ¿Aumenta la autoestima del paciente conforme transcurre una psicoterapia orientada a él? En el segundo ejemplo tenemos, a mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor motivación intrínseca respecto a las tareas laborales. En los alcances correlacionales también hay riesgos, como por ejemplo las correlaciones espurias o también llamadas correlaciones falsas. ¿En qué consisten? Llega a darse el caso de que dos variables están aparentemente relacionadas, pero en realidad no es así, no tienen relación. A esto se le conoce en el ámbito de la investigación como una correlación espuria. Los alcances explicativos. Estos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos. Están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o fenómenos sociales. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los demás alcances. Sus estudios implican propósitos de exploración, descripción y correlación o asociación, además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al que están haciendo referencia y generan un sentido de entendimiento. Ahora bien, ¿una misma investigación puede incluir diferentes alcances? Algunas veces una investigación puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no siempre se sitúa como una tal. Esto es, aunque un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos, o bien si un estudio es correlacional, siempre va a incluir componentes descriptivos, correlacionales o explicativos, y lo mismo ocurre con las demás. Existen factores que influyen en una investigación, se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Estos son el conocimiento actual del tema de investigación mediante una revisión de la literatura y la perspectiva que el investigador pretenda dar a su estudio. Ahora bien, ¿cómo saber cuál es el alcance apropiado para una investigación? Esto dependerá de dos factores, del estado de conocimiento sobre el problema de investigación que está reportado en la literatura y la perspectiva que se pretenda dar al estudio. Por ejemplo, cuando se encuentran guías no estudiadas o ideas vagamente vinculadas con el problema a atender, o que si existe una o varias teorías que se aplican a un solo problema, la investigación deberá iniciarse como exploratoria. Asimismo, si se desea realizar una investigación sobre un tema ya estudiado pero que se quiere dar una perspectiva diferente, se puede realizar un estudio exploratorio. Por su parte, cuando hay piezas o trozos de teoría y apoyo empírico moderado, es decir, que se han desarrollado estudios donde describen varias variables relacionadas al fenómeno de interés, se pudiera desarrollar un estudio descriptivo o inclusive un correlacional que permita relacionar otras variables y probar ciertas hipótesis. Los enfoques de investigación. ¿Qué es un enfoque? Este se clasifica como cuantitativo, cualitativo o mixto y abarca un proceso investigativo en todas sus etapas, desde la definición del tema y el planteamiento del problema de investigación hasta el desarrollo de la perspectiva. Las fases similares. Estas se llevan a cabo en la observación y la evaluación. Estas establecen suposiciones, demuestran el grado de fundamento de las suposiciones y proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas para poder generar otras. El enfoque cuantitativo. Este usa la recolección de datos para probar hipótesis.
y se usan análisis estadísticos para establecer patrones de comportamiento y poder probar teorías. El enfoque cuantitativo consta de 10 fases. En la primera es la idea. Nos tenemos que hacer una idea para luego poder plantear el problema. Luego vamos a hacer una revisión de la literatura y vamos a desarrollar nuestro marco teórico. Luego vamos a visualizar el alcance de nuestro estudio. Luego vamos a elaborar la hipótesis y a definir nuestras variables. Luego vamos a desarrollar el diseño que va a tener nuestra investigación. Luego vamos a definir la selección de la muestra que vamos a estudiar. Vamos a recolectar los datos, los vamos a analizar y por último elaboraremos un reporte de nuestros resultados obtenidos en nuestra investigación. ¿Cuáles son las características del enfoque cuantitativo? Este plantea un problema de estudio que es delimitado y concreto. La hipótesis se genera antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de datos se fundamenta con la medición de nuestros datos estadísticos. Las mediciones se transforman en valores numéricos que se analizarán por métodos estadísticos. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Se busca minimizar las preferencias personales. Utiliza la lógica y el razonamiento deductivo, que comienzan con la teoría y de esta se derivan expresiones lógicas. Estos pretenden identificar leyes universales y causales y ocurre en una realidad que será externa al individuo, como por ejemplo el nivel de estrés y su relación con la satisfacción del personal contratado de la Municipalidad Provincial de Tacna. El marketing como factor de influencia en la demanda de seguros en la ciudad de Tacna y el clima organizacional y su influencia con el desempeño laboral del personal administrativo del gobierno regional de Tacna. El enfoque cualitativo. Estos usa descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. El proceso cualitativo tendrá 9 fases. La primera es la idea, luego el planteamiento del problema para realizar una inmersión inicial en el campo. Luego vamos a diseñar la concepción del estudio. Vamos a definir la muestra inicial del estudio y el acceso que vamos a tener a esta. Vamos a recolectar nuestros datos, a analizarnos, a interpretar los resultados y por último la elaboración del reporte de resultados. ¿Cuáles son las características del enfoque cualitativo? Aquí el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis y esas se generan durante el proceso de investigación. Esto se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados, es decir, que el enfoque cualitativo no va a tener análisis estadísticos ni datos estadísticos. El proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación. En el enfoque cualitativo no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad. Se fundamenta en una perspectiva interpretativa, centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, principalmente los humanos y sus instituciones. Estas son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio. Estas realidades serán las fuentes de datos. Tampoco buscan que sus estudios lleguen a replicarse. El enfoque cualitativo puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen el mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. El enfoque cualitativo va a ser naturalista e interpretativo.
como por ejemplo los valores humanos y su relación con el principio de moralidad de los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Tacna y la influencia de un programa de valores para mejorar la autoestima de los alumnos de la Universidad de Tacna. La diferencia entre los enfoques cuantitativos y cualitativos. En el cuantitativo nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente y nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de estos. Y en el cualitativo proporciona profundidad a los datos de dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno y nos establece experiencias únicas. Hay procesos fundamentales para saber si una investigación puede ser cuantitativa o cualitativa. En el primero vamos a tener la investigación del planteamiento del problema. En el enfoque cuantitativo va a estar orientado hacia la descripción, predicción y explicación, mientras en la cualitativa vamos a tener orientación hacia la exploración, la descripción y el entendimiento va a ser más general y más amplio. En cuanto a la revisión de la literatura, en la cuantitativa vamos a tener una justificación para el planteamiento y la necesidad del estudio, al igual que en la cualitativa. Para la recolección de datos en el cuantitativo tenemos instrumentos de medición o instrumentos para elaborar análisis estadísticos. Vamos a tener un número considerable de casos. Y en el cualitativo los datos van a emerger poco a poco. Luego en el análisis de los datos, en el cualitativo, vamos a tener la comparación de resultados con predicciones y estudios previos. Y en el cualitativo, la descripción, análisis y desarrollo de los temas tendrá un significado profundo de los resultados. ¿Cuál de los dos enfoques es el mejor? La investigación cuantitativa ofrece posibilidad de generalizar resultados más amplios, otorga el control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y magnitud de estos. La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, etc. El enfoque cuantitativo de una investigación de mercados se centra en los resultados de un gran número de personas en lugar de centrarse en los individuos. En cambio, en la investigación cualitativa es a menudo criticada como sesgada o carente de rigor. Sin embargo, cuando se lleva a cabo correctamente, los resultados son imparciales, confiables y creíbles. En conclusión, ninguno es mejor que el otro. Cada enfoque tiene sus métodos y fundamentos para llevar a cabo una buena investigación. Apoyamos a ambos equipos, cualitativos y cuantitativos. Creemos que los dos producen opiniones valiosas para una investigación de mercados y que muchas veces esto significa usar un enfoque híbrido. Es decir, en una investigación podemos utilizar tanto enfoques cualitativos como enfoques cualitativos. Gracias por su atención.